Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Perú, 30 pueblos indígenas afectados por minería ilegal. La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, arroja luz sobre la devastación de los bosques peruanos a manos de la minería ilegal. Servindi Perú. Este es un delito que amenaza a comunidades indígenas y acumula ganancias superiores a las del narcotráfico y la corrupción. Más de la mitad de los 55 pueblos indígenas u originarios registrados en el Ministerio de la Cultura se ven en una situación crítica, amenazados por el avance descontrolado de la minería ilegal. Entre los afectados se encuentran los pueblos quechua, shipibo-conibo, huampis, ashaninka y aguajún, quienes sufren consecuencias para su seguridad y salud debido a esta actividad fuera de la ley. Honduras, 3 años de impunidad ante el caso de líderes secuestrados. 4 jóvenes fueron secuestrados por hombres fuertemente armados, vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigación, que irrumpieron en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. Albert Centeno es presidente del patrono, junto a Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Roches Cálix, integrantes del Comité de Defensa de las Tierras del Triunfo de la Cruz. Según la OFRANE, la desaparición forzada de los jóvenes se enmarca en una ola de ataques sistemáticos al pueblo garífuna, que están relacionados con el expolio de tierras ancestrales a manos del gran capital nacional y transnacional, y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo. Paraguay. Organizaciones sociales, civiles y sindicales marchan por mejores condiciones laborales. Organizaciones, sindicatos y colectivos paraguayos se movilizaron este martes para exigir mejores condiciones laborales, en el contexto de la toma de posesión del presidente Santiago Peña, quien, aseguran dichos movilizantes, responderá a los intereses de las oligarquías en el país. Los manifestantes pacíficos se reunieron en la Plaza Italia de Asunción para marchar por las principales calles de la capital, exigiendo al nuevo jefe de Estado mejorar además la sostenibilidad de la vida. En este sentido, el movimiento Acción Sindical Clasista declaró que desde que nacimos como organizaciones acompañamos denuncias de explotación, humillación e injusticias contra los trabajadores. No tenemos muchas opciones además de luchar. México. Por segunda vez, autoridades judiciales fallan contra radios indígenas. Por segunda ocasión, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallaron contra las radios comunitarias de Puebla que se oponen al reglamento impuesto por el Instituto Nacional Electoral, con el que las obliga a transmitir spots de partidos políticos en sus programaciones. Recientemente, los magistrados resolvieron los recursos de apelación que las radios comunitarias Radios Tosepan, Limashtum y Radio Choloyán presentaron contra la reforma del reglamento de radio y televisión en materia electoral, aprobada el pasado 20 de julio sin ninguna consulta a las radios afectadas. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revalidó la regulación del Instituto Nacional Electoral, que impuso sin consulta ni información previa a las emisoras indígenas comunitarias. Es grave porque atenta contra el derecho a la autonomía y la libre determinación de nuestras radios en nuestros territorios. Lo que no se ha entendido es que una radio en un territorio indígena forma parte de lo que defendemos. Es tierra, es agua, es aire. Decidir cómo utilizamos nuestro territorio en tema aire es decidir qué vamos a transmitir en contenidos, dijo Eric Coyot Lozada, originario de San Benito, Tlaxcalancingo, Puebla. Brasil. Autoridades espirituales asesinados por defender su territorio. Sebastiana Gauto y Rufino Velázquez, rezadores tradicionales, fueron quemados vivos en el interior de su casa en el Tecojá, Guasuti, en el municipio de Aral Moreira,
Guasuti es una tierra indígena del pueblo guaraní Kaiowá. Los rezadores y las rezadoras, guardianes de los modos de ser, guías espirituales de los pueblos guaraní Kaiowá, están siendo frecuentemente amenazados y asesinados, principalmente como resultado de la presión del agronegocio y sus cómplices sobre las tierras indígenas. Los actos cometidos contra la pareja de ancianos de rezadores, según el antropólogo guaraní Kaiowá, Tonico Benítez, son el resultado de acusaciones de hechicería. Esto caracteriza intolerancia religiosa, en parte. Como ella es una líder espiritual religiosa, siempre reza de forma tradicional. Tiene objetos tradicionales del pueblo como el shirú, una vara sagrada y un altar sagrado. África. Terremoto causa la muerte de cientos de personas, principalmente indígenas Amazigh. Un terremoto de magnitud 6.8 en Marruecos ha dejado más de 2.500 muertos, principalmente indígenas Amazighs, que viven en casas de barro y arcilla de los Adouars, pequeñas aldeas en las montañas del Alto Atlas, y la zona donde se produjo el terremoto se vio principalmente afectada, junto a otros pequeños pueblos en la zona de Ijil del Alto Atlas, a unos 70 kilómetros de Marrakech. Se dice que el terremoto es el más fuerte que ha azotado Marruecos en los últimos 150 años. Nepal. Relator especial de la ONU visita pueblos indígenas. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Khalilzai, realizó una visita académica a Nepal. Khalilzai llegó a Nepal el 9 de septiembre para una visita de 10 días para aprender más sobre los pueblos indígenas de Nepal y examinar una amplia gama de cuestiones que los afectan. Asimismo, mantuvo estrechos encuentros e interacciones con víctimas de violaciones de derechos humanos. También está visitando la parte oriental de Nepal, donde los pueblos indígenas llevan mucho tiempo realizando protestas pacíficas desde marzo de 2023, y quienes encontraron una respuesta violenta que provocó cientos de heridos y una muerte en los enfrentamientos. Los pueblos indígenas del este de Nepal han informado e instado al relator especial de la ONU a examinar estas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos asesinatos, torturas y uso de armas mortales contra los manifestantes pacíficos. Filipinas. Corte Suprema de Justicia ordena que empresas mineras detengan sus operaciones. Después de una fuerte oposición de los pueblos indígenas, la Corte Suprema de Filipinas ha ordenado a 2 empresas mineras que detengan sus operaciones en áreas ambientales protegidas. El 16 de agosto, la Corte Suprema emitió una sentencia basada en el recurso representado por un grupo de activistas de derechos indígenas contra Ipilang Nickel Corporación, Celestial Nickel Nining y Corporación Exploración, por operar en las áreas protegidas de la isla Palawan, al suroeste de la isla principal de Luzón. Según los peticionarios, las empresas operaban sin siquiera obtener un permiso del Departamento de Medio Ambiente, en virtud de un acuerdo de 1993 con el gobierno de Filipinas. Celestial Nickel ocupó 3.000 hectáreas de tierra en Brooks Point, Palawan. Ipilang Nickel Corporación es una subsidiaria de Global Ferronickel Holdings, que se ocupa de la exploración, extracción, producción y comercialización de mineral de níquel, considerando que Filipinas tiene ricos depósitos de cobre, oro, níquel y otros minerales. Llegamos al final de este episodio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.